buenas, lectores de la vida, primer boletín de novedades de esta semana, y esta semana lo vamos a separar en dos boletines de novedades. Por una parte el manga que se ha acumulado y por otra parte la novela gráfica, el cómic americano, etcétera. Así que nada, vamos a empezar con lo que serían lo que son los números que continúan una serial, porque no hay mucho que comentar, simplemente enseñarlos, y luego iremos con lo que son las novedades volúmenes 1. Hay alguno que viene a ser de hace una semana, pero bueno. Comenzamos con Milky Way, el séptimo volumen de Children of Wallace. Esta historia, a la vez que un poco tétrica, fantástica, sobre los niños que vivían en una ballena. Muy bonita en lo que apartado gráfico se refiere, y además una historia espectacular, muy digna de pertenecer a ese tipo de historias, como de esa estética de estudio Ghibli. Muy recomendable, creo que lo digo siempre que llega una de las novedades, la verdad que una lectura muy diferente y muy amena. Continuamos con el de Ibrea, con el tercer volumen de Dr. Stone, de Boichi, un dibujante espectacular, y en esta obra de ciencia ficción donde después de una ola todo el mundo se convierte en piedra, y a los 100.000 años el protagonista se le rompe la carcasa y aparece en un mundo dominado por la naturaleza, donde el que era un compañero de clase suyo, una de las personas más inteligentes, ya digamos que está en una edad de piedra avanzada por la tecnología que ha reinventado, digamos. Un cómic de ciencia ficción muy adulto, muy gamberro, y aparte sorprendentemente bueno en lo que es tanto el guión como el dibujo. Octavo volumen de Fire Force, de la mano de Norma Editorial, esta nueva obra de la autora de Soul Eater, y nos encontramos ante eso, unos bomberos que apagan demonios de fuego que se apoderan de las almas humanas en vida. Un cómic que tiene esa estética de Soul Eater, con ese gamberrismo y con esa acción que caracteriza este tipo de shonens, bastante explícitos. Continuamos también con otro shonen, Black Clover. Por cierto, PlayStation va a sacar un videojuego ahora de esta licencia, y este shonen que a mí me recuerda muchísimo a Naruto, aunque no es de ninjas, sino que es de un chaval con una espada muy grande. Y lo dicho, qué decir de este shonen, es un shonen también con una lectura muy agradable, que la verdad que está gustando muchísimo. Sorpresa e inesperado final, bueno, inesperado, ya se sabía, nos traen los dos volúmenes de golpe de Fairy Tail, el volumen 62 y el volumen 63, que da fin a esta serie de magos, de gremios, de amistad, y nada, un final digno, un final que termina con la guerra con Celef y Agnologia, y lo dicho, los últimos dos volúmenes que sacan para pues darle fin por fin a esta, valga la redundancia, a esta serie que se ha convertido en uno de los pilares del shonen. Muy en mi contra, pues yo del autor prefiero la serie que tenía anterior a esta, que es Rave, y por cierto ya ha licenciado la siguiente obra que está haciendo, que lleva por el capítulo 12, Fairy Tail. Continuamos con Last Game, el sexto volumen de este shoujo que me recuerda mucho a Karekano, por esa intriga de dos superdotados que compiten por ser los que mejor nota tienen y al final se acaban enamorando. Un shoujo que discierne de los típicos shoujos pastelones y te da un poquito más de lo habitual, también recomendable. Una de las series que yo me estoy leyendo, Ajin Semihumano, llega por fin el volumen 11 de estos famosos semihumanos, un 0,01% de personas en el mundo que no mueren, que se resucitan o los miembros se le vuelven a crear. Y este seinen en toda regla, que mezcla esa intriga y ese thriller con un semihumano que forma una cadena de terrorismo para ir en contra de los humanos, o para dar a conocer los semihumanos y los derechos de los semihumanos, y de verdad un manga espectacular, con mucho trasfondo y con mucha idea filosófica detrás. Quinto volumen de Gon no Gun's Life, esta obra seinen con esos toques cyberpunk, muy parecida por la estética a lo que era a Placed en su día, Placed. Y lo dicho, un cómic de la altura de Ghost in the Shell o a Placed, para toda esa gente que os gusten ese tipo de lecturas. Segundo volumen de esta obra licenciada nueva de Milky Way, A Atelier of Witch Hat, un cómic sobre magos y brujería, pero con lo que a mí más me gusta, que es el tipo de dibujo que nos presenta, que es
una auténtica pasada, con mucho detalle, con mucha mancha de tinta, pero mancha no en el sentido humano de la palabra, sino en el bueno, y más serio que lo que estamos acostumbrados a ver de este tipo de mangas de brujería. Uy, mira, viene con postal incluida, muy típico de Milky Way, meterte un marcapáginas, una postal o un calendario. Un manga que la verdad que todavía no ha empezado a rodar, pero que promete mucho. También de Milky Way, el tercer volumen de Tale Start, esta obra fantástica de aventura donde la reina de la oscuridad, la reina de la oscuridad se sume a todo ese mundo en lo más oscuro, y la raza que le puede hacer frente queda casi extinta, excepto un último superviviente que se unirá y seguirá esos pasos de aventura hacia ese combate final. Un manga de fantasía y aventura que es no tengo nada que decir, es otro manga más de aventura, pero bueno, licenciado de la mano de Milky Way, sabemos que cierta calidad va a tener. El noveno volumen de Golden Kamuy, esta serie que mezcla el western con el Japón feudal, un cómic muy curioso, un cómic que no deja indiferente a nadie, y un seinen también, por lo que nos cuenta, con unos pequeños matices históricos, aunque hay bastantes anacronismos, pero un seinen, como os decía, que no deja indiferente a nadie y hace de la lectura una lectura más curiosa. Dos formatos, en formato Maximum, que es ese formato Kanzenban, pero con 2 volúmenes en vez de 1,5. Por una parte, la reedición en formato coleccionista, en formato Maximum, de Bleach, el famoso Shinigami, que por cierto acaban de estrenar una película en Netflix, y la verdad que bastante bien, muy digna y muy bien adaptada. Yo le doy un 8/10 con matices, pero bueno, no estamos aquí para hablar de cine. Bleach, este segundo volumen que recopilaría los tomos 3 y 4 de la serie regular, que fue en el formato normal, el formato Tank and Bone. Y lo dicho, es una serie que a mí me gustó mucho, es una serie que ha tenido muchas críticas, pero hay que tenerle el respeto, es una obra indispensable, necesaria en toda colección, porque compitió con One Piece, con Naruto, con Dragon Ball, es de esa generación de Bond, Bleach, One Piece, Naruto, que se le llamó. Es un cómic que hasta el volumen 48-58, no recuerdo bien, escala muy bien, es apasionante. Luego flaquea bastante y se nota que el final es forzado, pero que aún así la verdad que es una obra que os recomiendo leer. Más luego, lo que os digo, el apartado gráfico es un tipo de dibujo muy limpio, con blancos y negros absolutos, muy bien dibujado, y lo que os digo, es un dibujo muy armónico y muy limpio. También, por otra parte, el formato Kanzenban o Maximum de la mano de Panini, también de Bunch, esta espectacular obra seinen de ciencia ficción, de todo, de Oku Hiroka Works, que hizo hace poco la de las Hirobi Nuyashiki, un estudio y un autor que compagina lo que es el dibujo con el ordenador, con la técnica digital, y crea estas obras de arte. Gantz es una obra de ciencia ficción donde las haya, para mí una de mis obras favoritas. Yo lo tengo la edición antigua entera en casica, y lo que os digo, si os gusta la ciencia ficción, si os gusta la acción, la violencia explícita y lo que os digo, un guión espectacular, os recomiendo esta obra de Gantz. Y una vez acabado con lo que son las seriales, vamos con las novedades. De la mano de Norma nos continúan con Pokémon, en este caso la adaptación al manga del Pokémon Sol y Luna, los últimos Pokémon videojuegos que salieron. El primer volumen, que lo han querido llamar Pokémon Horizon. Primer volumen de no sé deciros cuántos, Pokémon XY fueron 6, me imagino que irá por ahí. Novedad de Ibrea, Devil's Lines, que es un manga, la verdad que muy oscuro, muy tétrico, sobre un chaval que al principio parece un vampiro, pero luego resulta que es como una especie de demonio que se le va bastante la olla, y tiene un ritmo muy trepidante. El cómic es un primer volumen, no nos dice nada todavía, pero engancha bastante. Scumbag Loser, Lámeme los pies a Yamada. Lámele los pies a Yamada, este cómic curioso donde y bastante psicológico y bastante bizarro, donde nos presenta a un chaval de 16 años que digamos que es un perdedor. Todo el mundo en clase le considera un perdedor, es gordillo, es poco agraciado, no tiene novia, y además tiene una manía o una rareza, un fetiche, que es oler todo lo que tiene alrededor.
Se encuentra con una chavala, se inventa una novia ficticia, perdón, y su sorpresa es que esa novia ficticia aparece en clase y resulta que llevaba 5 años muerta. Es un cómic que mezcla el thriller con lo bizarro de ese fetiche y va a ser una serie de 3 tomos. Y la verdad que yo ardo en deseos, lo que os digo, lo he visto por encima, pero ardo en deseos por leerlo porque me llama bastante la atención, sobre todo por una escena de las últimas que deja un poco bastante tergiverser. De Norma Editorial, una obra distópica, nos llega Beatles, como los Beatles pero con 2 S. Beatles nos presenta un Japón del año 2105, un futuro donde hay unas inteligencias artificiales llamadas E y H que se desenvuelven con normalidad el día a día y son tratados como objetos hasta que una de ellas, en una lluvia de pétalos, salva al protagonista. Una obra de ciencia ficción donde nos van a presentar esas ideas sobre si la inteligencia artificial puede llegar a ser más que tratada como objeto, sino como otro ser humano, y donde nos da esas distopías del futuro. Así que, primer volumen de Beatles, veremos cómo evoluciona. De la mano de CC llegan 2 primeros volúmenes de la misma licencia, pero que uno sería la precuela y el otro sería la serie inicial. Por una parte tendríamos Kakegurui y por otra parte Kakegurui Twin. Lo que sería la precuela es Kakegurui Twin y lo que sería la serie inicial sería Kakegurui. Un seinen que digamos que tiene lo mejor de Death Note, esa especie de combates intelectuales entre él y Kira, pero bajo un hilo conductor que son una jerarquía que hay en el instituto de jugadores de póker, de jugadores, digamos. Cómics muy curiosos que tienen buena pinta y veamos cómo se desenvuelven, aunque la portada recuerda a... ¿cómo se llamaba esta? La asesina de los ojos rojos. No me voy a acordar ahora del título. Pero bueno, segundo volumen de ECC también, de Soy una araña que pasa, un cómic que me está encantando, no voy a negarlo, tiene ese toque dungeon, tiene ese toque de fantasía medieval de toda la vida, incluso le han dado ese toque de videojuego donde una chavala se convierte en una araña y aparece en un mundo medieval, donde acaba debajo de la tierra y se tiene que enfrentar a diferentes monstruos, serpientes, monos, guerreros, que además viene marcado el nivel debajo, lo que os digo, si los que sois jugadores de juegos de mesa, un dungeon crawler, esto es en cómic y la verdad con un humor espectacular, muy pillo, y un cómic que me está encantando. De la mano de CC también un volumen integral, Quiero comerme tu páncreas, lo llamaríamos shoujo, aunque sí que tiene matices seinen, donde es, por cierto, la adaptación de una novela que fue un bestseller en Japón, y donde un estudiante de bachillerato encuentra por casualidad un diario que es titulado Mi enfermedad y yo, donde relata cómo una persona tiene una enfermedad del páncreas y le quedan pocos días en este mundo. Así se conocen el que ha encontrado el diario con la dueña del diario, y va surgiendo una amistad que poco a poco se va a desarrollar en algo más fuerte. Un shoujo, un manga de amor, pero con una premisa trágica y muy diferente a los shojos, lo que digo, me gustan los shojos que son diferentes. Y por último, y para terminar, en formato coleccionista, que no puedo quitarle el plastiquillo porque incluye marcapáginas y lo tendría que arrancar, de esta mítica serie que para los que sois ochenteros os acordaréis en el formato de comic book de grapa, de Las aventuras de Fly, que fue aquí traducido como Las aventuras de Fly. No es Las aventuras de Fly, pero Las aventuras de Fly era uno de los mangas del universo Dragon Quest. En este caso nos traen el clasicazo en formato coleccionista de Dragon Quest, Emblems of Roto. Es un cómic muy similar a toda esa narrativa que tenía Dragon Ball, el de los cómics antiguos, con ese tipo de dibujo antiguo. Akira Toriyama trabajó en el diseño de los monstruos de esta saga, por lo menos en la aventura de Fly. Aquí tendría que investigarlo más. Un cómic de aventura y de acción y un shonen en toda regla. Esto es bueno, esto es espectacular, y para los nostálgicos os va a encantar. Para los nuevos lectores es algo muy recomendable. Por cierto, que decir que también van a publicar diferentes colecciones de Dragon Quest
como creo que es Dragon Quest V, etcétera, etcétera. Van a ir publicando todas y esperemos que nos den la sorpresa Planeta en este salón del manga de este año con la licencia otra vez de las aventuras de Fly en algún formato curioso. Y esto ha sido todas las novedades de manga de esta semana. Había bastantes porque coincide con Milky Way, coincide con Norma Editorial. Nos vemos en el siguiente boletín de novedades de novela gráfica y cómic. Y nada, gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente vídeo. Bueno...